La universidad es un lugar de innovación, por eso innovación y universidad son la misma cosa. En Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín, los estudiantes son los dueños de su proyecto académico. We've developed incredible curriculum, we've developed incredible outreach. Es la carrera del futuro de alguien que quiera adentrarse en el apasionante mundo de los estudios políticos con la libertad como eje central. Buenas a todos, bienvenidos a este proyecto, este seminario interuniversitario organizado por el Centro para el Análisis de las Decisiones Públicas, CADEP, y por el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Casa de la Libertad, de la Universidad Francisco Marroquín. Mi nombre es Eduardo Fernández Luña, soy profesor de dicha casa de estudios y para mí es un placer pues abrir e inaugurar, digamos, este tipo de eventos, ¿no? Que al final es un evento, el SIU, tradicional. Los seminarios interuniversitarios es uno de los grandes proyectos que CADEP ha desarrollado a lo largo de su historia, un producto de colaboración entre estudiantes, profesores y, en su momento, universidades, con un único objeto, con un objeto claramente definido, ¿no? Reflexionar sobre el public choice y sobre el impacto que este enfoque, este particular enfoque que nace en Estados Unidos y que luego se expande por el resto del globo, tiene a la hora de, bueno, entender cómo se comportan los políticos, cómo funcionan las instituciones, etcétera, ¿no? De la mano del public choice también reflexionaremos estos días durante, bueno, pues 6 sesiones que creo que serán de su interés, pues sobre el análisis económico del derecho, sobre las actitudes liberales y los retos que para la libertad existen en nuestros días y, por último, pero no menos importante, sobre la cuestión de la moral del capitalismo y su situación en el mundo que nos toca vivir. En definitiva, esperamos que este programa que hemos diseñado con todo el cariño y siempre con la excelencia como guía, pues satisfaga sus preferencias, les guste y disfrutemos y todos aprendamos a través del diálogo y de la discusión académica, ¿no? Y para inaugurar, digamos, la primera conferencia, para abrir, digamos, este evento, tenemos con nosotros, a mí me da mucho gusto presentarle a una profesora de lujo, ¿no? Que es la profesora Carol Ríos de Rodríguez. Una de las grandes en CADEP y una de las grandes en nuestra querida Universidad Francisco Marroquín, ¿no? Carol estudió Ciencias Políticas y Economía, posteriormente obtuvo una maestría en Estudios Latinoamericanos y es columnista en varios medios de comunicación guatemaltecos. Posee una larga carrera universitaria, es especialista en análisis económico de la política, desarrollo económico e historia. Miembro del Consejo Directivo del Centro de Estudios Económicos Sociales y de la Asociación Familia, Desarrollo y Población, miembro también de la Sociedad Montpellerín y presidente del Instituto Fe y Libertad. Fue una de las fundadoras de CADEP, su primera directora, y ha escrito el libro Crisis Financiera, Populismo y el Camino a la Prosperidad en América Latina, publicado por el Instituto Acton de Argentina. Esta tarde nos hablará en esta conferencia de apertura de este primer SIU virtual de la historia de los grandes aportes de la elección pública, por qué debemos entender la política a través de la economía. Y antes de darle la palabra a Carol, quiero, pues por un lado, recordarles que pueden hacernos llegar sus preguntas y sus inquietudes a través de los distintos medios, de los distintos canales por donde se transmite este evento. Y en segundo lugar, quiero agradecer con mucho cariño tanto a Eduardo Vilar como a Ana Paula Tirado, que fueron un poco los motores viejos, jóvenes, en este caso amigos de CADEP, jóvenes viejos amigos de CADEP, porque han participado en muchas de sus actividades y que nos han ayudado, digamos, a diseñar todo esto y a cranear todo esto. Por mi parte, nada más, solo darle la bienvenida a Carol. Carol, es un verdadero honor que estés con nosotros, es un verdadero honor compartir contigo esta primera sesión y, bueno, el piso es tuyo, como se suele decir.
Mil gracias, Edu. La verdad que para mí es un honor estar en este CIU, sobre todo el primer CIU difundido de forma virtual, así que me da muchísimo gusto. También me gusta mucho el tema que me has asignado. Como decía, es un gran gusto. Lo que voy a tratar de hacer es hablarles un poco basado en un artículo que escribió en 1979 James Buchanan, que se llama La política sin romance, que me parece uno de sus mejores artículos y una muy buena forma de encapsular, digamos, lo que es la tendencia de la elección pública, la economía, el análisis económico de la política. Y quería empezar con algo muy actual, ¿verdad? Todos ahorita estamos en línea porque es un año pandémico y esta cita es de la candidata vicepresidencial de Estados Unidos, Kamala Harris. Ella dijo hace poco que el COVID-19 es el mayor fracaso de un gobierno en la historia de Estados Unidos. Obviamente la frase tiene una connotación de la competencia electoral en Estados Unidos, quiere poner en mal, digamos, a su contrincante político, pero me pareció muy interesante la frase porque una de las formas de hablar de public choice es que es el fracaso de los gobiernos o cuando fracasan los gobiernos. Las implicaciones de la frase son muy interesantes porque, por un lado, podríamos interpretar que Kamala Harris cree que el gobierno es nuestro salvador, digamos que en el mundo actualmente, ante la pandemia, hay una renovada petición a los gobiernos de que nos protejan, de que nos cuidan, de seguir las directrices. Hemos estado, la mayoría de países, bajo un gran encierro que duró muchísimos meses y entonces hay una renovada confianza en que los gobiernos nos pueden proteger o salvar. La otra implicación, obviamente, es que la administración demócrata hubiera podido hacer un mejor trabajo en administrar la crisis de la pandemia de lo que lo hizo la administración republicana. Y eso tal vez es algo que sí se puede debatir, ¿verdad? Lo que es un hecho es que el COVID-19 es un mal público, por decirlo de una forma, o una externalidad negativa, porque obviamente una persona que contagia a otras, aunque sea involuntariamente, aunque sea un portador que no se da cuenta, digamos, de que está contagiando, entonces, esto convierte la enfermedad en algo que genera externalidades, dirían los economistas de Public Choice. Es un problema colectivo, se percibe como un problema colectivo. Y entonces la pregunta es, ¿requiere una respuesta grupal o lo podemos abordar como cualquier otra enfermedad, digamos, de que cada paciente y su familia resuelve la condición a su alcance, digamos, o según sus medios? Otra forma de preguntarlo es, ¿puede el mercado resolver la crisis pandémica? Y aquí es donde empezamos a adentrarnos un poco en el tema de qué va el public choice. Vemos a nuestro alrededor cómo los gobiernos no necesariamente rinden resultados eficientes en cuanto a la pavimentación de calles, en la provisión de servicios educativos, en la extracción de basura. Miles de ejemplos tenemos a nuestro alrededor de que los gobiernos no necesariamente dan un resultado eficaz, mas sin embargo tenemos una gran fe en que los gobiernos esta vez sí lo van a poder hacer, o frente a un problema tan grave como el COVID, sí lo van a poder hacer. Y entonces es aquí donde entra James Buchanan y Gordon Tullock, que son fundadores de la Escuela de Virginia. La foto que ustedes ven aquí es de James Buchanan en Guatemala, en el campus de la Marroquín, cuando recibió el doctorado honoris causa en el 2001. Y estos autores lo que hacen es hacer la pregunta, ¿será
¿será que el gobierno de verdad va a poder resolver los problemas mejor de lo que podrían hacerlo en el sector privado? ¿O será que la medicina va a ser peor que la enfermedad? Y luego tenemos también otros autores que se llaman Vincent y Eleanor Ostrom, una pareja, un matrimonio, que trabajaron en la Universidad de Bloomington, en Indiana, una vertiente, digamos, de lo que se podría considerar una vertiente de public choice, y además, pues, hay otros focos de desarrollo de estas ideas, pero principalmente yo me voy a concentrar en las ideas de la Escuela de Virginia y tratar un poquito el tema de la Escuela de Bloomington. Y van básicamente, como les decía, me voy a enfocar en este artículo de la política sin romance. Entonces, es tratar de abordar lo que sucede en la política de una forma realista, no tan romántica, ¿verdad? Sabiendo que las personas que están decidiendo son personas de carne y hueso, no son personas iluminadas o con particulares dotes de sabiduría, sino que son personas y grupos de personas que están tomando decisiones en el terreno político, al igual que deciden qué van a consumir, qué van a comprar en el mercado. Es la misma persona la que está tomando decisiones en un lugar y en el otro. Entonces, no deberíamos de tener este ideal místico de que la política nos va a encaminar a un bien común trascendente necesariamente. Deberíamos, dice James Buchanan en su ensayo La política sin romance, quitémonos los lentes románticos al analizar tanto al actor político y al gobierno. Y cuando estaba leyendo esto, pues me acordé de Wakanda, que podría ser un buen ejemplo para jóvenes. Muchos de ustedes posiblemente vieron la película, que presenta una utopía o un régimen donde el gobierno resuelve los problemas de sus ciudadanos y es absolutamente eficaz y eficiente. La realidad es otra. Estas fotos son del Congreso de Ucrania, donde están resolviendo problemas a puñalada limpia, y el otro es el Congreso en México. O sea, estamos viendo aquí que realmente son personas las que están tomando decisiones y que están resolviendo problemas, y por eso en el análisis de las decisiones políticas se habla de un individualismo metodológico. Vamos a enfocarnos en el individuo como actor. Es la persona realmente la que decide y actúa, y esa persona necesariamente va a maximizar utilidad. Va a tener preferencias, incluso cuando está pensando en el bien del otro, va a tener ciertas preferencias y va a actuar sobre esas preferencias individuales. Por otra parte, podemos imaginar que la política es un mercado donde transcurren intercambios políticos. La mayor parte del tiempo el político está tomando decisiones, negociando, intercambiando impresiones con otros, tratando de conciliar diferentes proyectos, o sea que es un mercado también, ¿verdad? Pero es un mercado un poco distinto porque los resultados que cosechamos del mercado político los vamos a compartir. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos al mercado de la esquina a escoger fruta, pues la persona que le gusta el mango compra un mango, la persona que le gusta una mandarina compra una mandarina, pero en el otro mercado, a la hora de elegir, por ejemplo, el presidente, nos vamos a quedar con un presidente para todos, independientemente de si era o no el que nosotros preferíamos. Para tomar decisiones en este mercado político, primero, antes de empezar a jugar el juego político, vamos a hacer reglas para hacer reglas. Entonces, una parte toral de lo que es el análisis de public choice es lo que se llama la teoría de la economía constitucional, es decir, cómo hacemos reglas para luego ya meternos, digamos, al juego político. Esperamos
principalmente la mayoría de sociedades esperan que los gobernantes les brinden cierta seguridad, pero al mismo tiempo nosotros tenemos que restringir el poder en manos de los gobernantes y eso usualmente se hace a través de límites constitucionales, constituciones escritas o no escritas, pero eso se hace a través de límites constitucionales. Y luego está la pregunta que inquieta a James Buchanan, ¿por qué nos sometemos a las reglas? Y realmente, ¿qué debe hacer el gobierno? ¿Hasta dónde llega, digamos, el gobierno? ¿Cuáles son sus atribuciones importantes? Y en esto, pues James Buchanan recibe una gran influencia de Thomas Hobbes, porque él sí se declara hasta cierto punto anarquista, pero dice, la verdad es que en un mundo anárquico, sin reglas, naturalmente, digamos, si viviéramos en un estado de la natural, como decía Thomas Hobbes, la vida sería solitaria, pobre, asquerosa, bruta y corta. ¿Verdad? Esa es una cita del libro de Leviatán de Thomas Hobbes. Entonces, necesitamos reglas o nos sometemos a reglas porque son necesarias para poder vivir de una forma pacífica. Y la verdad es que entonces, por eso, dice James Buchanan, realmente es bueno pensar en una sociedad política como basada sobre un contrato social, porque este contrato social es lo que le da legitimidad, digamos, a ese orden político. No necesariamente, digamos, cuando nosotros cumplimos 18 años, nos dijeron, bueno, usted quiere ser parte de este contrato social, pero tácitamente aceptamos las reglas del juego cuando fuimos a adquirir nuestro DPI y nos hicimos parte, digamos, de esta comunidad política. Entonces, al final, el contrato social es una ficción en ojos de James Buchanan que sirve para entender de dónde surge, digamos, el orden político. Una vez tenemos el marco constitucional y tenemos definidas las reglas del juego a nivel macro, pues ya empieza una política postconstitucional, le llaman, y empiezan los intercambios por parte de los diferentes actores políticos dentro de este marco constitucional que fue previamente pactado. Es aquí donde Public Choice empieza a analizar cómo es que los actores deciden en la provisión de los bienes públicos, cómo es que entonces después van a tomar decisiones sobre la construcción de una carretera o la electrificación de una aldea o la provisión de diferentes servicios públicos. ¿Y cómo vamos a reconciliar las diferencias en los gustos de los gobernados? Porque no necesariamente les va a gustar a todos todo lo que nosotros queremos hacer. ¿Cómo saben los políticos qué hacer y qué no hacer? Pues las decisiones colectivas normalmente las tomamos a través de decisiones que se toman con estas reglas de votación. Y hay una gran gama de reglas de votación y Public Choice estudia las diferentes reglas y los resultados que podemos procurar a través de usar una regla vis-a-vis otra regla. Entonces, hay bastante literatura que se enfoca en, por ejemplo, la mayoría simple, los efectos de la mayoría simple, cuándo podríamos requerir una supermayoría o cuándo deberíamos optar por la unanimidad. Y luego, cómo se ejecutan las decisiones una vez han sido decididas colectivamente. Y nuevamente la pregunta, ¿satisface a los votantes la elección? ¿Cuál es la regla que mejor canaliza, digamos, las preferencias de los votantes y logra el resultado más eficaz o más eficiente? Y en esto, pues, es muy interesante un discernimiento que yo creo que es de lo más valioso en Public Choice, es que hubo en los años 50 sociólogos y estudiosos matemáticos que querían y economistas que querían diseñar la función de bienestar social, una ecuación matemática que nos pudiera dar en el clavo con exactamente la combinación de gasto público y de
políticas a ejecutar que satisfacieran de la mejor forma posible las necesidades y nos proveyeran el mayor bienestar a la sociedad. Y Kenneth Arrow es uno de los economistas reseñados por James Buchanan, porque precisamente fue él quien dijo, esta ecuación, esta función de bienestar social es imposible de lograr, y entonces existe el teorema de la imposibilidad de Arrow, y él lo que descubrió, muy a su pesar, porque él era un economista de bienestar y quería encontrar esa fórmula, es que siempre habrán ciudadanos que no van a quedar satisfechos por una decisión tomada colectivamente. Es decir, en las decisiones políticas siempre hay un grupo minoritario que queda con sus preferencias no satisfechas. Es decir, siempre hay costos externos asociados a las decisiones que se toman en democracia. La otra cosa que intuye Public Choice es que la política es muy competitiva. Es tan competitiva quizá como en el mercado, pero la competencia se produce de otra forma. Quienes presenciamos el primer debate entre Donald Trump y Joe Biden podrán constatar el nivel de competencia que se produjo en ese debate. Se gritaron, no se dejaron hablar el uno al otro, escenificaron perfectamente lo competitivo que es la política y cómo hay ganadores y hay perdedores. Los incentivos y la información que tenemos a nuestra disposición varía, y entonces eso hace que diferentes votantes o burócratas o políticos o grupos de interés actuemos de diferentes formas. La información que recibimos en la política es bastante menos detallada o exacta que la que recibimos en el mercado. Cuando vamos a comprar, las cosas tienen precio y sabemos qué preferir dependiendo de si es de la calidad y del precio que a nosotros nos gusta. En la política, los que están tomando decisiones no necesariamente tienen conocimiento de qué cantidad de bien producir, qué precio cobrar, cuál es la calidad, cuáles son las preferencias, cuál es el punto eficiente de producción. Esta información es mucho más difícil de generar en el mercado político que en el mercado. Y luego tenemos lo que hablábamos antes de que el producto es uno para todos. Pero si algo les queda a ustedes de esta conferencia, me gustaría que les quedara esto, de que los incentivos importan. Las reglas del juego generan unos incentivos que imperan sobre los diferentes actores políticos y cada quien va a ir respondiendo a los incentivos. Esta es una fotografía de Honduras donde un gobernante está haciendo entrega de la bolsa solidaria. Aquí, ¿qué incentivos imperan? Pues el gobernante quiere ganar votos. Entonces está haciendo entrega de la bolsa solidaria para quedar bien con potenciales votantes. Y los votantes están pidiendo cosas gratis, qué bonito recibir la bolsa solidaria. De hecho, lo que nos dimos cuenta los centroamericanos es que una vez instalado un programa como la bolsa solidaria, es bastante difícil dar marcha atrás. Aunque exista corrupción de por medio, aunque los productos comprados por el gobierno estén a un precio muy superior al precio de mercado, aunque la entrega sea política, aunque veamos muchos problemas, las personas van a seguir demandando la bolsa solidaria porque es gratis. Y los políticos van a seguir queriendo darla porque los beneficia a ellos. Hay otra rama, digamos, de Public Choice que estudia la burocracia y las burocracias monopólicas. Pues las burocracias estatales compiten por tener un monopolio sobre la provisión de ciertos bienes y también compiten unas con otras por acceder a una parte, a una tajada del presupuesto nacional. Las burocracias poseen un cierto poder discrecional. En esta caricatura ustedes pueden ver que la ventanilla dice recepción de trámites a rechazar.
¿verdad? Porque muchas veces todos hemos tenido esta experiencia. El burócrata rechaza nuestra papelería porque algo nos faltó, algún sello, alguna fotocopia, etcétera, ¿verdad? Gozan de un poder discrecional. Y luego, pues, los intereses que tienen los burócratas son distintos a los intereses que imperan sobre los votantes y los políticos. Los burócratas son nombrados a dedo, su cargo no depende realmente de quedar bien con nosotros los consumidores, sino que más bien tienen bastante, en Guatemala decimos, inamovilidad en el cargo. Es decir, tienen bastante seguro su lugar en la burocracia y dificultad para ser despedidos, o sea que no depende de su buena gestión, digamos, su permanencia en el cargo. Muy interesante en cuanto al estudio de la burocracia es que en los países latinoamericanos hay mucha corrupción. Este es un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo. El 80% de los latinoamericanos creen que sus funcionarios electos son corruptos. Ese es un dato muy alto. En el 2017, 1/3 de latinoamericanos pagaron un soborno para poder acceder a un servicio público básico. Esto ocurre por la forma en que están estructuradas las burocracias y lo que requieren los ciudadanos para poder acceder a una papelería, a un permiso, etcétera, ¿verdad? Los trámites son muy costosos, engorrosos, hay procesos complejos, es caro cumplir con todos los trámites burocráticos, entonces se produce una oportunidad, digamos, para la corrupción. O sea que Public Choice le dedica bastante tiempo a este estudio y por eso también es muy importante el Public Choice, porque este es un problema muy serio para los países latinoamericanos y es algo que amerita mucho estudio. Aquí, estos son todos expresidentes de diferentes países latinoamericanos que han enfrentado cargos por corrupción. O sea que esto llega hasta las más altas esferas del gobierno. Todos lo sabemos. Y aquí empieza pues también una parte del estudio de Public Choice que se llama búsqueda de rentas, que es un análisis hecho por James Buchanan, pero también y muy especialmente por Gordon Tullock, que tiene que ver con cómo los gobiernos son cabildeados por empresas que piden privilegios, subsidios, protecciones, algún tipo de legislación que les favorece, y a cambio los gobiernos obtienen un voto o un apoyo o un aporte para la campaña política. Entonces, la búsqueda de rentas es algo que vale la pena estudiar, implica una pérdida social neta para la sociedad porque realmente se están invirtiendo fondos en un juego que no es productivo económicamente hablando. Entonces, la búsqueda de rentas ha cobrado pues una gran importancia entre la literatura del Public Choice. Y pues luego quería hablarles un poquito sobre lo que es la escuela de Bloomington. Elinor Ostrom y su esposo Vincent lo que están descubriendo, ellos hicieron mucho trabajo de campo y descubrieron que no todas las decisiones colectivas fallan, o sea, no todas las decisiones que hacemos de forma mancomunada con otras personas van a fallar. De hecho, hay situaciones donde las comunidades logran manejar comunes. Y esto es el trabajo particularmente de Ostrom, que ella ha detectado diferentes arreglos locales que sí funcionan y que se ajustan a ciertos parámetros, donde las reglas están claramente definidas, hay consecuencias para los infractores, hay cierta exclusión, digamos, a personas externas, y aquí en la foto ustedes pueden ver cómo hay una comunidad de pesca, digamos, que está regulada por los mismos pescadores que dicen cómo pueden pescar, qué herramientas pueden usar, en qué partes del lago pueden pescar, en qué momento dado. Y lo bonito del aporte de la escuela de Bloomington es que
nos está dando la pauta para soluciones descentralizadas y distintas. No tenemos que llegar a la misma solución para resolver todos los problemas, que es una tentación muy grande cuando estamos pensando en forma centralizada. Entonces, ¿qué propone Public Choice ante el fracaso del gobierno en alcanzar resultados eficientes? Pues obviamente una constitución, muy importante, una constitución adecuada que efectivamente limite lo que los gobiernos pueden y no pueden hacer. Una constitución fiscal que implicaría los recursos, cuántos recursos están en manos del gobierno y cómo los pueden utilizar. Obviamente, competencia, introducir mecanismos competitivos al mercado político es muy bueno porque entre más competencia existe, mayores probabilidades de tener resultados eficientes. Es decir, que no haya, tratar de evitar monopolios, tratar de evitar una excesiva centralización de la provisión de los bienes públicos y pues obviamente limitar las funciones de los gobiernos, delimitar muy claramente lo que los gobiernos pueden hacer y lo que no deben hacer. ¿Qué decisiones deberíamos de estar tomando en el ámbito político y qué decisiones deberíamos estar tomando en el ámbito privado? Muchas veces Public Choice aconseja devolver, digamos, al ámbito privado algunas decisiones que han sido incorporadas a lo largo de los años al ámbito político. Sobre todo les preocupa mucho esto de controlar el crecimiento en funciones y en el tamaño del leviatán. En Estados Unidos, por ejemplo, ya están enfrentando unos déficits fiscales trillonarios. Aquí cada año el presupuesto nacional propuesto por el Ejecutivo al Congreso de la República es mayor y esa es una tendencia que se quisiera evitar. Esta es una cita de James Buchanan y con esto ya termino yo. La crítica sola puede generar caos. El fanatismo en los movimientos de la antipolítica, el antigobierno y el antiinstitucionalismo pueden derivar en el terror anarquista, ¿verdad? Public Choice definitivamente no trata de ser fanático o de ser antipolítica, antigobierno, antiinstitucionalismo. Quiere ser una voz realista. Debemos mantener el milagro del orden social claramente en nuestras mentes cuando busquemos reformar arreglos aparentemente desbordados. Es decir, Public Choice quiere ser realista, no solo en la forma en que diagnostica, digamos, cómo funciona la política, cómo se toman decisiones dentro de la política, sino también quiere ser realista en la propuesta de soluciones, ¿verdad? Y entonces, Public Choice definitivamente no es un proyecto anarquista necesariamente, aunque hay algunos anarquistas que practican el Public Choice, pero es un proyecto que busca tratar de imponer esos límites adecuados para lograr resultados mejores para la sociedad. Con esto termino mi presentación. Muchas gracias, Carol, por la presentación y por básicamente pues ir diseccionando los elementos identitarios del Public Choice, ¿no? Invitamos a los que nos ven a hacer preguntas, pero yo ya tengo un par de preguntas, ¿no? Un poco resultado de esta presentación y de esta conferencia inaugural. Y la primera pregunta, Carol, es si, por ejemplo, comentaste la cuestión del rent seeking y de la búsqueda de rentas y de Gordon Tullock. El free riding, esa actitud de polizón y todo lo que tiene que ver con captura institucional, ¿consideras que son también, digamos, aportaciones del Public Choice a la hora de comprender mejor, digamos, cómo funciona la política, cómo toman decisiones los tomadores de decisión en interacción con grupos de presión, etcétera? ¿Qué opinión tienes en ese sentido, Carmen? Me parece muy importante tu pregunta porque no mencioné al gorrón. Es muy importante. El gorrón o el free rider es alguien que
puede conseguir algo gratis sin haber hecho el trabajo necesario por él, ¿verdad? Entonces, un buen ejemplo es cuando ustedes van a almorzar o a cenar con un grupo de amigos y siempre hay alguien que pide lo más caro en el menú, ¿verdad? Porque se van a partir la cuenta en partes iguales y entonces esa persona de alguna forma está practicando la gorronería o se sale un poco con la suya. Entonces, el gorrón no es solo en el ámbito público, pero en el ámbito público se producen muchas oportunidades para gorronear. Y sobre todo, creo yo que existe también una apariencia de posibilidad de gorronear, porque, por ejemplo, yo puedo demandar muchos bienes públicos a los gobernantes y decirles, sí, yo quiero más educación, quiero más servicios de salud, quiero más esto, y tal vez ni siquiera es para mí, quiero que hagan transporte público, quiero que pongan mejores carreteras, quiero que, y pido muchas cosas, porque yo no lo estoy pagando o no estoy tan enterada de que al final sí lo voy a pagar, ¿verdad? Entonces, muchas veces se produce este divorcio entre costos y beneficios, y por eso es que también han ido creciendo los gobiernos, porque nosotros, los votantes y los consumidores de bienes públicos, demandamos esto. Y yo creo que el free riding, la gorronería, es un discernimiento muy importante del public choice, porque no hay almuerzo gratis, como decía Milton Friedman. Ya mañana verán un poco sobre la economía austríaca. El gobierno está manejando recursos escasos también, y son decisiones que se están tomando tal vez no con un criterio económico, sino con un criterio político, y hay un problema importante. Y Carol, ¿la captura regulatoria la ves también contribución de public choice? Sí, la captura regulatoria sí es una contribución de public choice, aunque se asocia mucho con la Escuela de Chicago, que es una escuela que no mencioné ahora, porque el principal autor, el principal trabajo, digamos, o el que dio arranque a esta idea es por George Stigler, no Stiglitz. Stigler escribió un trabajo sobre la regulación, y una de las cosas que Stigler vio es que la regulación en principio está diseñada para proteger al consumidor de abusos por parte de los industriales, pero lo que Stigler discernió es que realmente son los industriales los que cooptan, digamos, al regulador y logran una regulación para conseguir un monopolio o una situación que les protege. Un ejemplo, tal vez ayuda a ilustrar esto. Hay un estudio sobre las lavadoras de ropa en Estados Unidos, y cuando surge la tecnología para hacer un lavado más ecológico, menos consumidor de agua, o yo no sé, pero la máquina lavadora de ropa que era ecológica era muy cara, y las amas de casa simplemente no la demandaban. O sea, no estaban dispuestas a pagar más por esa lavadora de ropa. Lo que hicieron las empresas fue cabildear a los gobernantes para conseguir una regulación exigiendo que todas las casas tuvieran máquinas de lavar ropa ecológicas, y que ya no se pudieran vender las máquinas que no eran ecológicas. Eso le dio una ventaja a los productores que tenían la tecnología desarrollada, por un lado, y encareció el producto al consumidor. Tenían un mercado cautivo gracias a la regulación. Entonces, eso se llama la teoría económica de la captura, donde el regulado es capturado por el regulador. Bueno, al revés, el regulado captura al regulador. Al revés. Es interesante, es súper interesante, la verdad. Yo es que tengo que reconocer que yo entro en el public choice, bueno, por Carol, por el CADEP. O sea, yo cuando llego a Guatemala en 2008 todavía no estaba familiarizado, y descubrir toda esta literatura. ¿Considerarías que es el enfoque más realista a la hora de entender el proceso político?
Bueno, que yo me he encontrado, sí, pero tal vez yo también tengo un prejuicio así como tú, porque yo estudié ciencias económicas y política, ¿no? Entonces, cuando yo me encuentro con esta literatura, a mí se me hizo un ajá, así, sí pues, ¿verdad? Porque la verdad es que no es algo que te enseñan dentro de, digamos, si eres politólogo, tradicionalmente no te enseñan esto, ¿no? Y si eres economista tampoco, porque los economistas tienden a ver las intervenciones del gobierno en el mercado, pero no necesariamente aplican sus herramientas a lo que está ocurriendo en el mercado político. O sea, concebir el mercado político, a mí se me iluminó la cabeza y la verdad es que sigo siendo muy partidaria de esta literatura. Y también me encanta que es una literatura joven y que esté en desarrollo y que siempre hay algo nuevo. Pues vamos a pasar a las preguntas del público porque afortunadamente hay bastantes comentarios, ¿no? Y el primer comentario es de Arturo Muñoz en Facebook y dice: el public choice de James Buchanan tienen ciertos postulados de comportamiento, ¿no? De cómo se comporta la gente en política, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado esa concepción del ser humano? ¿Ha cambiado desde que nace el public choice o no? El public choice mantiene, digamos, un ideal de cómo se va a comportar el individuo en cuanto ingresa en el proceso político. Bueno, una de las cosas que dice Public Choice que yo creo que se mantiene es que el actor es el actor, ¿verdad? O sea, somos seres humanos de carne y hueso los que entramos en un almacén a comprar algún producto, los mismos que vamos a la urna a votar. Entonces, una de las ideas de Public Choice es que tenemos que evitar la esquizofrenia en los modelos sociales. Las ciencias sociales deberíamos de tener un mismo modelo de actor y ese actor es un individuo que es racional, que toma decisiones, que prioriza, digamos, entre sus diferentes gustos y que va a elegir pues lo que más le conviene en un momento dado. Esa premisa, digamos, del interés propio puede ser muy polémica porque hay gente que equipara interés propio con egoísmo, pero eso no es realmente lo que está diciendo Public Choice, sino que hay cierta predecibilidad, digamos, en la forma en que actuamos los seres humanos y somos racionales, tenemos capacidad de elegir y enfrentando una decisión vamos a tender a actuar de forma que nos conviene. No nos vamos a imputar costos a nosotros mismos innecesariamente. Lo que sí siento yo que está cambiando es que hay ahora una gran tendencia dentro de la economía a hacer economía psicológica o analizar un poco más los procesos psicológicos de la forma en que tomamos decisiones. Esto en inglés se llama behavioral economics. Y yo ahí es donde veo que también ahí hay una influencia, digamos, de la psicología al iluminarnos sobre cómo estamos tomando decisiones. Una de las cosas que hemos aprendido es que no siempre somos muy racionales. Y eso es también algo positivo que está entrando dentro del análisis del public choice. Pues muchas gracias, Carlos. Seguimos porque hay bastantes preguntas. Sí, Tono Barrios en Facebook dice: ¿qué papel juegan las instituciones como mecanismo o instrumento para regular el mal actual de la gente, el mal actuar de la gente político? Al final, sí, sospechamos que esos políticos van a buscar sus privilegios. ¿Cómo podríamos decir, cómo controlar al animal, ¿no? Al animal político. Es una muy buena pregunta y yo creo que esa es parte de lo que inquietó a James Buchanan toda su vida, porque la idea de evitar los abusos del poder y la corrupción era muy importante para él. Yo creo que
los límites constitucionales, tratar de restringir la discrecionalidad en el poder. Ese tipo de soluciones son muy importantes para tratar de controlar a la bestia. Habiendo dicho eso, creo que sí debemos asumir que la política puede atraer a personas que quieren abusar del poder, ¿ya? Eso es una idea que James Buchanan toma de David Hume, que debemos asumir, y bueno, la repite posteriormente James Madison a la hora de diseñar la Constitución estadounidense. Debemos asumir que las personas que se acercan a las mieles del poder tienen la propensión o quisieran de alguna forma controlar a los demás, ¿verdad? Y abusar tal vez de ese poder. Y por lo tanto debemos de construir ciertas protecciones, ciertos candados, tal vez algún traslape de controles, como pesos y contrapesos que tiene el sistema estadounidense, ese tipo de diseño, descentralizar el poder para buscar formas para evitar la concentración del poder en personas que pudieran ser, usando la palabra de Hume, bellacos. Es curioso, mi maestro siempre decía lobos, la política son lobos, sí. lobos atacando, así hay un problema. Hay otra cuestión de Juan Manuel Pérez Ramírez, que es amigo de la casa también por Facebook, precisamente sobre este tema. Dice, aunque es una cuestión de justicia, ¿qué análisis hace de la elección de la magistrada y su impacto en la gobernabilidad en estos días, pues, de elecciones en Estados Unidos y tal? Es una pregunta más de coyuntura, un comentario que ha expresado vía Facebook. Bueno, puedo decir mi opinión personal. A mí me encanta Amy Coney Barrett y estoy muy feliz de que haya sido nombrada a la Corte Suprema de Justicia, porque es textual. Ella cree que la Constitución tiene una interpretación original, digamos, y que ella no se puede dar el lujo de interpretar caprichosamente la ley. Y eso me gusta mucho porque existe ahora una tendencia al activismo judicial, no sé cómo se dice en español realmente, pero a tergiversar o a torcer o a retorcer lo que los constitucionalistas quisieron decir cuando empleaban unas palabras y tratar de como actualizar, digamos, la ley a los gustos ideológicos de quien decide. Y esto es un gran peligro para las personas y para los gobernados, porque ahí se evapora, digamos, ese límite que le queríamos poner a los gobernantes. Y si ellos pueden hacer una interpretación antojadiza de la Constitución, pues entonces todo se vale, ¿verdad? Y eso es algo que, pues, nosotros los latinoamericanos estamos acostumbrados tal vez a ver que, bueno, si una constitución no nos gusta, cambiémosla, y a cada rato estamos cambiando constituciones, pero eso vulnera un poco las protecciones a los individuos. Hay un comentario de Miguel Valle también que ha emitido por Facebook y que, bueno, es un comentario sobre la importancia de la defensa de la libertad, pero subyace en el mismo una pregunta que quizás da un poco de miedo, ¿no? Dice si cada vez nos estamos acostumbrando más a sufrir violaciones por parte de la autoridad estatal, a sufrir restricciones a la estructura de derechos y libertades. O sea, si fruto un poco de la evolución del propio proceso político, estamos cada día más domesticados y más alineados con el poder y bueno, hemos perdido pues a lo mejor ese compromiso con la defensa de los derechos y libertades individuales. Yo creo que ese es un reto de cabalmente que revela el COVID, ¿verdad? Y yo no sé qué piensas tú, Edu, pero a mí me parece que cedimos muy rápidamente a las decisiones gubernamentales. Es cierto que teníamos mucho miedo ante una enfermedad desconocida, que no sabíamos qué tan mortífera era,
pero la verdad es que sí se ve que estamos bastante domesticados, es una buena palabra, y que estamos muy propensos, digamos, a seguir las directrices de un gobierno que dice que nos está protegiendo y que actúa de forma paternalista, e incluso de castigar a las personas que hablan a favor de la libertad, porque por la pandemia, cuando alguien decía, ay, no, pero yo estoy en contra de este gran encierro, o qué impacto va a tener en la economía, nos decían, la vida es más importante que los bienes económicos, o algo por el estilo. Y entonces, o la vida es más importante que la libertad. Entonces, yo sí creo que este va a ser un tema a investigar de parte del Public Choice, aunque ya hay bastante literatura que habla sobre la mentalidad de crisis y cómo en la mentalidad de crisis estamos dispuestos a asumir grandes costos y tal vez no somos tan reflexivos, pero yo creo que es un tema que da para mucho. Es una buena área de investigación. Sí, yo coincido plenamente, ¿no? Creo que el miedo nos ha anulado, o sea, el miedo ha evidenciado la infantilización de la sociedad en muchos aspectos, ¿no? En vez de contribuir, digamos, en vez de empujar la responsabilidad individual, mucha gente lo que dijo es a ver si el papá Estado nos ayuda, nos dirige la vida. Claro, creo que es una actitud, en primer lugar, muy infantil, en segundo lugar, muy peligrosa para la protección de las libertades. Bueno, y así estamos, ¿no? En una situación todavía de tambalear. Obviamente cambian los países. A mí me sorprendió mucho Uruguay, ¿no? Uruguay no tuvo confinamiento. El presidente citó a Mises y citó como a liberales y tal. Una cosa como diciendo, aquí hay que ser responsables. Tal. Es una cosa, es claro, hay diferencias, pero en términos generales, la crisis sirvió para fortalecer el Estado, sí. Creo que eso es muy peligroso. Y muy poca fe en la gente también, muy poca fe en la capacidad de decisión del individuo, porque hay 60 años y 60 años, digamos, prohibirle a una persona arriba de 60 años de entrar a un centro comercial o a una librería, realmente es negar, digamos, una libertad básica. Sí, negar una libertad básica. Bueno, seguimos porque hay más preguntas. Okay. Hay otra pregunta de Juan Manuel que habla de por qué es tan difícil reformar el sistema de servicio civil, digamos, en Guatemala, ¿no? ¿Hay alguna forma de, digamos, introducir cuestiones de mérito, privilegiar la meritocracia sobre la conexión política y tal? ¿Qué opiniones tienes en ese sentido, Carol? Sí, definitivamente hay modelos donde el mérito es muy importante. Hay países donde se recompensa mucho al burócrata con base en su función y su gestión diaria. En Guatemala, cabalmente la teoría de burocracia de Public Choice nos ayuda a entender que lo que tenemos es un grupo de interés, que son los burócratas, que están presionando para que no se reforme. Les conviene mucho, digamos, la estructura actual porque precisamente prácticamente es demasiado costoso despedir a un funcionario público. Tienen ciertas ventajas en cuanto a lo que se llama señoría, digamos, como que van ascendiendo en una forma progresiva y se les va compensando por años de servicio, y ellos se resisten a ser evaluados en sus funciones o a ser recompensados con base en su rendimiento. Pensemos, por ejemplo, en PRONADE, que era el Programa Nacional de Autogestión Educativa. Los maestros que trabajaban en ese sistema eran contratados directamente por los padres de familia y eran evaluados anualmente, dependiendo del número de estudiantes que habían logrado llevar a sus escuelas y la calidad de educación que habían provisto. Y entonces ellos eran recompensados si eran maestros de buena calidad. Pero, ¿qué fue lo que pasó?
se les incluyó dentro de el sistema tradicional de contratación de maestros y luego ya no hay una rendición de cuentas similar ante los padres de familia. No se les puede despedir y su desempeño no es relevante a si reciben o no un salario. Todas las iniciativas que han existido para reformar la ley de servicio civil en Guatemala han encontrado una fuerte oposición política de parte de los mismos burócratas que están protegiendo su renta. Entonces, aquí nos ayuda el Public Choice a entender esta dinámica. Seguimos con la lista y la profesora Elena Merino, a quien conocemos y enviamos un saludo desde aquí, pues pregunta si hay situaciones políticas en las cuales el Public Choice tiene dificultades para explicar, ¿no? Yo recuerdo haber leído, pero esto debe ser el sesgo mío de selección, ¿no? Recuerdo haber leído en su momento un artículo que llevaba por título Los límites del Public Choice, como diciendo, tiene ciertas límites. Ya no recuerdo el autor, cosa que me agrada, porque yo soy pro Public Choice, pero la idea es, ¿tiene límites, Carol? Por supuesto, por supuesto. Es un análisis económico de las decisiones políticas. Hay toda una otra faceta de las decisiones humanas que tal vez no entra dentro de los linderos, digamos, o que de las personas que hacen el Public Choice, o que los mismos académicos que hacen Public Choice dicen, esto rebasa mis capacidades, esto no es algo que yo estoy estudiando. Por ejemplo, a mí me interesa mucho la intersección de la ética y la economía, pero muchos economistas dicen, bueno, la ética es importante en las decisiones que tomamos. Es muy importante que las personas tengan en consideración principios y valores morales a la hora de decidir, pero yo de eso no sé. Yo me voy a limitar a lo que yo sí sé, que es esto, que tiene que ver con los incentivos económicos para tomar decisiones. Y pues sí, definitivamente que Public Choice no lo es todo. Yo lo pienso como unas gafas, ¿verdad? A mí en particular, cuando yo me puse estas gafas, me aclararon muchísimas cosas, pero entiendo que hay otras gafas y otras disciplinas que también nos rinden luces o nos ayudan a entender estas cosas de otra forma. Sí, yo estoy de acuerdo. Es una buena forma de presentar el enfoque. Al final es unas gafas con las que analizamos la realidad, pero que nos podemos cambiar, ¿no? En función del problema o en función del tema. Como solo nos quedan 2 minutos y hay 2 preguntas, voy a intentar mezclar las 2 preguntas, ¿no? Okay. Una es de Pablo Rosal por YouTube y básicamente dice, ¿están los gobiernos a día de hoy, y siempre con base en los principios de Public Choice, capacitados para atender pandemias, tomando en cuenta la cuestión de la información limitada y la cuestión de los efectos de las decisiones de los políticos y las limitaciones de dichas decisiones y tal? Esa sería una primera pregunta. Y la última pregunta, que es de Garrick Morales, también por YouTube, es sobre... Esta yo creo que es una pregunta más en la línea de la temática general, ¿no? del seminario Batalla Cultural, ¿no? ¿Cuál es su opinión frente a la hegemonía cultural, pues un poco iliberal que está en el mundo, ¿no? En cuestiones pues a mí me está preocupando mucho lo de Chile, ¿no? Quemando iglesias, destrozando capital, poniendo en tela de juicio todos los valores que hicieron de Chile un país rico. ¿Cuál es tu visión en ese sentido, Carol? Ok, contesto la segunda primero. Yo creo que los liberales hemos descuidado la cultura y que efectivamente hubo un avance que tal vez no vimos o no supimos trabajar adecuadamente de un marxismo cultural, ¿verdad? Que está avanzando. Esa sería la primera. Y la segunda, y yo creo que tiene toda la razón Pablo, es muy complicado
para los gobiernos manejar información completa. Esa es una de las ideas más importantes de la economía, es la información tiene un costo y la información correcta va a rendir resultados correctos y la información incorrecta va a rendir resultados incorrectos. En el caso de la pandemia, yo creo que hubo mucha información incorrecta al principio que condujo a políticas públicas que tal vez fueron exageradas o indebidas o muy costosas, y eso no lo vamos a saber hasta que ya salgamos de esta y lo podamos analizar con más detenidamente, pero me parece que los gobiernos no pueden generar información completa. Eso es un discernimiento muy claro de Hayek, y la mejor forma de conseguir una información más confiable y es a través del mercado, a través de la descentralización de los tomadores de decisión y a través de una apertura, digamos, una apertura a más información. En el caso de la pandemia sería más información médica, más investigación. El hecho de que la pandemia se originó en China sí importa porque hubo una censura, digamos, sobre la información a la cual tuvimos acceso, y eso determinó mucho la forma en que todos los gobiernos del mundo reaccionaron. Y entonces Pablo tiene toda la razón. Incentivos e información son muy, muy importantes en el public choice. Bueno, pues claro, le hemos llegado al final. La verdad es que para mí ha sido un placer compartir esta conferencia inaugural con una referencia del public choice, con una de las personas que me introdujo al public choice. Así que, Carol, muchas gracias por haberte animado y por siempre cooperar con CADEP y con nuestro querido EPRI, ¿no? Ha sido un gusto tenerte aquí con nosotros en este seminario interuniversitario virtual. Muchísimas gracias. Ya sabes que EPRI es mi hogar. Así que gracias. Un saludo para todos. Antigua is such an amazing and special place. An absolutely beautiful location. We're outside in nature. Han sido 2 días en los que hemos dado un repaso a todo lo que es la Marroquín y también un repaso a todo lo que creemos que debería ser. The Co-Creation Forum is, I think, the perfect instrument for achieving true freedom of the exchange of ideas and increasing the knowledge that we have. Hay que estar abiertos al descubrimiento de nuevas ideas. En Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín, los estudiantes son los dueños de su proyecto académico. Cuando uno agrega más mentes al proceso, uno sale enriquecido porque descubre métodos que no hubieras pensado por sí solo. Ha sido una apasionante experiencia de co-creación y co-creatividad en la que personas de diferentes partes del mundo venían a crear la carrera del futuro. 67 participantes pensando en el futuro de EPRI. It's a really interesting opportunity to engage with people in a sort of bottom-up way, to ask and try to provide some answers to important questions about education and society. My expectations were actually superseded by reality, that the reality actually worked a lot better. La universidad es un lugar de innovación. En cuanto deja de ser un lugar de innovación, deja de ser universidad. Por eso innovación y universidad son la misma cosa. This event is putting Francisco Marroquín and the networks of scholars in Guatemala, students and scholars, on the international map. The future is very bright for EPRI and very bright for UFM.